Dios les bendiga, queridos amigos, familia. De nuevo con ustedes, Marta Cristina Medellín, en Gloria en lugar de ceniza. El tiempo que nos va a ayudar a recibir la gloria de Dios para transformar nuestras vidas. Y como todos los días, damos gracias a Dios porque nuevas han sido sus misericordias cada mañana y porque hasta aquí nos ha traído con vida. Gracias, Papito Dios, por la salud, por el techo, por el abrigo, por el amor. Gracias por la familia, por el hogar. Sobre todo, gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia y tu protección. Te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu santo nombre. Y te pedimos, Señor, que seas tú hablando a nuestros corazones para que la palabra no solamente sea el logo, sino el rema de Dios llegando a nuestros corazones. En Cristo Jesús y con la unción del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, mis queridos amigos, hoy vamos a hablar de un tema muy bonito, que son los pasos para morar bajo la sombra del Omnipotente y los beneficios que recibimos con esta circunstancia, con esta decisión que nosotros debemos y podemos tomar de morar bajo la sombra del Omnipotente. Y vamos hoy a hablar del Salmo 91. Y resulta que este salmo es un salmo muy amado por todos los creyentes, un salmo muy importante, pero resulta que cuando leemos el salmo, nosotros no lo vivimos, nosotros no lo creemos, sino que nosotros lo único que pensamos es que nosotros lo ponemos. Muchas personas abren la Biblia en el Salmo 91 y piensan que solamente con tenerlo abierto van a lograr la protección de Dios. Otras personas lo leen, pero lo leen y ni siquiera lo entienden, no lo viven. Entonces, toda la palabra de Dios es para creerla, vivirla, entenderla, meditarla y ponerla por obra. Vamos al Salmo 91, dice, morando bajo la sombra del Omnipotente. En el versículo 1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, el primer paso es habitar, es vivir al abrigo del Altísimo. Entonces, fíjese que para vivir al abrigo del Altísimo tenemos que estar muy cerca de Él. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto para ir a la tierra prometida, el Señor les pidió que hicieran un tabernáculo, les dio unas normas para este tabernáculo. Y el tabernáculo tenía los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Los atrios era como la entradita, el lugar santo era un lugar más cerca de Dios y el lugar santísimo es verdaderamente donde uno está bajo la sombra de Dios. Y ellos habitaron en el desierto pegaditos al tabernáculo, pegaditos. Pero la mayoría se quedó ahí en el campamento. Pocos fueron los que se acercaron a los atrios. Mucho menos los que llegaron hasta el lugar santo, pero muchísimo menos los que llegaron al lugar santísimo, ¿cierto? Solamente los sacerdotes, y era una vez cada no sé cuánto, y solamente podía entrar uno, y tenían turnos, o sea, todo el mundo no entraba al lugar santísimo. Pero cuando Cristo Jesús vino y pagó un precio en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, nos dio ese acceso al trono de la gracia, ese acceso al lugar santísimo. Y mire que Dios, aunque sea, pide que estemos en los atrios, dice un salmo, porque es mejor 1 minuto en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Entonces, habitar en el tabernáculo, donde el tabernáculo es donde estaba la presencia del Señor. Entonces, nosotros día a día debemos habitar en el tabernáculo de Dios. Entrar, buscar ese lugar donde está la presencia de Dios todos los días. Habitar quiere decir vivir, y dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Al abrigo, ¿qué quiere decir? Ahí, pegadito. Más adelante vamos a ver, bajo la sombra de sus alas. Y para estar bajo la sombra, tiene uno que estar muy cerquita, ¿cierto? Para uno estar bajo la sombra de un árbol, tiene que estar como pegadito al árbol. Entonces dice, uno de los pasos es habitar al abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Omnipotente, o sea, estar todo el tiempo ahí metiditos. Y luego dice, entonces esa ya es la segunda, habitar es estar ahí y morar es dentro.
¿cierto? La habitación, la casa de Dios. Y el lugar de habitación de Dios, donde está la presencia de Dios, es donde nosotros tenemos una relación con Dios, donde nosotros vamos a su encuentro, la presencia de Dios desciende. Y dice, y diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Entonces, otro paso es tener esperanza en que Dios es nuestro castillo. Los castillos eran el lugar donde los grandes señores se guardaban, se resguardaban, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que tener nuestra esperanza en Dios y resguardarnos en Él. Y dice, mi Dios en quien confiaré. Confiar en Dios, un paso para morar bajo la sombra del Omnipotente es confiar en Dios. Y aquí viene y nos habla de los beneficios. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, cuando habitamos con Él, moramos con Él, y dice muy bonito, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, diré. Cuando nosotros hablamos con Dios, este es otro paso, habitar, morar, a hablar con Dios. Tener esperanza en Él, refugiarnos en Él como si Él fuera un castillo, confiar en Él y decirle, mi Dios, hacerlo a Él nuestro Dios. Entonces, cuando hacemos todo eso, Él nos libra del lazo del cazador y de la peste destructora. Mire, el enemigo está como león rugiente, mirando a quién devorar. Y esos son los animales que son cazadores, se esconden, se agazapan, están ahí calladitos, para luego lanzarse, ¿cierto? Entonces Él nos va a librar. Nosotros ni nos damos cuenta dónde está el enemigo agazapado, pero si nosotros hablamos con Él, vivimos y habitamos con Él, lo ponemos como nuestro refugio, confiamos en Él, entonces Él nos va a librar de ese lazo del cazador, de la peste destructora. Estamos muy preocupados del COVID-19, pero mire, Él es nuestra protección. Y dice, con sus plumas nos cubrirá y debajo de sus alas estaremos seguros. Entonces nosotros no podemos estar corriendo por ahí cuando tenemos afán, preocupación por la peste, sino tenemos que estar refugiados bajo la sombra, bajo las alas del Señor, que Él nos cubre. Y es cuando nosotros vamos y nos refugiamos en Él y le decimos, Señor, tenemos este afán, tenemos esta ansiedad, nos alejamos del mundo y venimos, Señor, a buscar tu protección. Y luego dice, escudo y ardaga es su verdad. Él es un escudo para nosotros. Y el escudo es un objeto redondo que nos protege, pero ardaga es como una vestimenta en cuero que también es una especie de escudo. O sea, tenemos doble escudo, doble protección. Y dice, no temerás el terror nocturno ni saeta que vuele de día. Si confiamos en Dios, no tenemos que tener temor. Entonces, un paso es sacar de nosotros el temor. El terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Porque mire, nosotros debemos confiar en la protección de Dios, en el escudo y en la adarga de Dios. Y dice, como nosotros estamos tan protegidos, si el enemigo manda lanzas, si el enemigo manda ataque, dice el Señor, caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Va a caer mucha gente y nosotros oímos, se enfermó esta persona de COVID, esta otra, pero nosotros sabemos que aunque caigan 1,000 y 10,000 a nuestra diestra, a nosotros no van a llegar. Y ciertamente con nuestros ojos miraremos y veremos la recompensa de los impíos. Así como Dios recompensa a los que moran al abrigo del Altísimo, así como Dios recompensa a sus hijos, también recompensa a los impíos. Y dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por habitación. Esto lo recibimos porque ponemos a Jehová como esperanza y al Altísimo por nuestra habitación. Por eso no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Y fíjate que nuestra morada también es nuestra familia. O sea, no solamente si nosotros hacemos y seguimos estos pasos, si vivimos el Salmo, no es solamente leerlo y con leerlo tenemos que creerlo, tenemos que vivirlo, tenemos que hablar con Dios, tenemos que morar ahí, refugiarnos bajo la sombra de las alas del Señor. Entonces ninguna plaga va a tocar nuestra morada, porque ¿el qué hace? Pues a sus ángeles mandará, les va a dar una orden, los va a enviar
cerca de nosotros, para que nos guarden en todos nuestros caminos. En las manos nos llevarán para que nuestro pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás y hollarás al cachorro del león. Aún pisaremos a nuestros enemigos, por cuanto en mí, dice Jehová, por cuanto en mí ha puesto su amor. ¿En dónde está nuestro amor? ¿En el dinero, en la fama, en un hombre, en una mujer? ¿O nuestro amor está puesto en Dios? Un paso para obtener, para poder estar bajo la sombra del Señor, morar bajo la sombra del Omnipotente, es amarlo. Amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y Él dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Tenemos que amarlos para ser libre. No es simplemente leerlo, ni ponerlo abierta la Biblia en este salmo. No, hay que creerla. Hay que vivir esta palabra, meditarla y ponerla por obra. Y dice, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Mire, cuando le preguntamos a las personas de los nombres por los cuales se conoce Jehová, la gente dice, no, Jehová, Dios, Adonai. Otros dicen Jehová Rafa, Jehová Jireh, ni saben qué significa, ni conocen los nombres del Señor. Tenemos que aprender más de Dios, conocer sus nombres. Y dice, me invocará y yo le responderé. Cuando nosotros le invoquemos, Él nos va a responder. No tenemos que creer que porque somos hijos de Dios ya nos respondió, tenemos que invocarlo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No todo el que se cree que habita bajo la sombra del Altísimo habita. No todo el que cree. Y dice, me invocará, yo le responderé y estaré yo con él en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Mire tan bonito, Él nos va a librar, nos va a glorificar, nos va a poner en alto. Entonces tenemos que pasar tiempo con Dios. Tenemos que poner nuestro amor en Él, pasar tiempo con Dios, escuchar a Dios, hablar con Dios, pensar en Dios, en tiempos no afanados, adorarlo, darle gracias a Dios, estar con Él todo el tiempo, porque Él nos librará. Entonces dice, lo libraré y le glorificaré. Entonces cuando dice, con Él estaré yo en la angustia, es la bendición de su presencia. Cuando dice lo libraré, es porque está con nosotros su protección. Cuando dice que nos glorificará, es que nos va a promover, nos va a engrandecer, nos va a llenar de Él. Cuando dice lo saciaré de larga vida, es que nos va a dar una vida próspera, una vida larga y llena de bendición. Y cuando dice les mostraré mi salvación, es que nos va a preservar, que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y dice, y lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Entonces mire qué regalos tan bonitos cuando nosotros conocemos. Cuando nosotros vivimos y meditamos este salmo, no es tenerlo abierto, no es creer que por repetirlo, no, es que vivirlo, es que hay que vivirlo. Mire, Dios está con nosotros, Él nos libra, nos da protección, pero tenemos que seguir esos pasos, habitar bajo la sombra de sus alas, morar con Él, confiar en Él, que Él sea nuestra esperanza, nuestro castillo. Que diré yo a Jehová. Diré yo, hablar con Él, tener ese diálogo. No va a ser solamente por leer el Salmo, no es por tenerlo abierto, sino tenemos que vivirlo. Tenemos que vivir esta palabra. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos, Señor, que nos ayude, Señor, a que esta palabra se haga vida en nuestra vida. La creemos, la confesamos, pero sobre todo la vivimos. Ayúdanos, Señor, a habitar bajo la sombra de tus alas, a tener ese diálogo contigo, a refugiarnos, a darnos cuenta que tú eres nuestro castillo, nuestra protección, nuestra esperanza, que confiemos en ti, pero sobre todo, Señor, a que te amemos sobre todas las cosas, Papito Dios. Ayúdanos, Señor, te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu santo nombre en Cristo Jesús y con la unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bueno, queridos amigos, los dejo con esta reflexión. Meditemos el Salmo 91, creámoslo y vivámoslo, sobre todo vivámoslo y apliquemos esta palabra para tener esa vida y vida en abundancia. Los bendigo y hasta una próxima ocasión.